Hoy vamos a hablar de las capas embrionarias. Yo soy Bea Minoli, soy Servioconciencia, formo parte de Servioconciencia y soy la creadora con un grupo de personas que me acompañan y me asisten. Vamos a hablar un poco del doctor Hammer, de donde sale la descodificación biológica, y Hammer era un médico alemán. Ahí le voy a pedir a Emilia, ahora sí que bajes tu micro. Ah, ¿lo sacó? A ver. Sí. Ahí está. Era un médico alemán que fue a Francia a trabajar en un hospital oncológico, junto con su esposa que también era médica. Tenían un hijo que se llama Dirk. Dirk es muerto por una bala perdida y a partir de ese momento, tanto su esposa como él desarrollan cáncer en las gónadas. Las gónadas son los órganos sexuales reproductivos, ¿sí? Ninguno de los dos tenían antecedentes epidemiológicos de cáncer, entonces se empieza a plantear qué fue lo que pasó, cuál fue el evento que los une como para que ambos tuviesen cáncer, sin tener antecedentes epidemiológicos. Y ahí comienza a hacer un montón de estudios en sus propios pacientes, historias clínicas, y a indagar un poco más profundamente qué era lo que estaba pasando con respecto a los pacientes y al tipo de cáncer. Y a partir de allí se da cuenta de que cada tejido, de acuerdo al órgano, a la hoja embrionaria de la que derivan, tiene un conflicto específico. Entonces, ahora vamos a ver cuáles serían esos conflictos. Lo que describe 5 leyes en base a estas observaciones. Una de las primeras leyes, que se llama la ley férrea del cáncer, pero que en realidad se aplica a todas las enfermedades, tienen que ver con que todo cáncer o enfermedad equivale o se origina en un síndrome que es un choque serio, agudo, altamente dramático, vivido en soledad, que toma al individuo de manera completamente inesperada. Entonces, lo que hace es ver que cuando nosotros tenemos un conflicto de índole psíquica, emocional, sin resolución, impacta en el sistema nervioso y a su vez se codifica en esa área del sistema nervioso hacia un órgano, generando un síntoma físico o una conducta. Por lo tanto, ese shock o ese choque interrumpe las funciones biológicas normales del organismo y da lugar a un programa biológico especial que nos sirve desde el inconsciente para poder analizar qué es el hecho que tenemos que trabajar. Y es así que cuando nosotros tenemos un evento, lo que hace el sistema es genera estos circulitos, se ven ahí, ¿cierto? Bien, esos circulitos que se llama foco de Hammer, que es el área donde estaría el conflicto activo. ¿Sí? Se ve de esa forma. Acá se ven diferentes tipos, acá, 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 que son los focos de Hammer y que tienen una localización específica que a su vez eso codifica para un área que pueden ser los pies, los riñones, diferentes momentos. Ahora, un mismo hecho, por ejemplo, en este caso el ejemplo es un terremoto, no necesariamente va a generar un mismo conflicto en todas las personas, sino que de acuerdo a las creencias, a las situaciones vividas en su infancia, van a generar diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, acá podemos ver que hay un conflicto de miedo a morir de hambre, ¿sí? Acá un conflicto de pérdida de un hijo, entonces va a ser una afectación del ovario. En este caso vamos a tener un conflicto de desarraigo o de prófugos, donde vamos a tener un problema de los túbulos colectores renales. Aquí un conflicto de separación de otros seres, por ejemplo, y vamos a tener urticarias, edemas, eczemas, problemas en piel. Y
En este caso, un conflicto de pérdida de territorio, me quedé sin territorio ante este terremoto y tengo una angina de pecho, por ejemplo, o tengo un infarto de miocardio. Entonces, como vemos, es de acuerdo a las experiencias de cada uno y a cómo estamos viviendo ese hecho, es qué tipo de patología vamos a tener. ¿Hasta ahí se entiende? Bien, buenísimo. Entonces, lo primero que dice es que se va a desarrollar a 3 niveles. Un área, una parte psíquica, que es donde tenemos el impacto emocional, que genera a su vez un área en el sistema nervioso, donde hay una alteración en la función de ese sector, y a su vez toca un órgano específico. Bueno, esto es lo mismo. Y una de las cosas que vamos a tener que ver es la lateralidad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la capa embrionaria va a tener que ver si somos diestros o si somos zurdos. Por ejemplo, hablábamos de la anemia, pero en el caso de que sería la capa del medio, que es mesodermo. La capa del mesodermo es la capa que tiene que ver, en biológica, que tiene que ver con el movimiento y con las articulaciones y los músculos, ¿sí? Es la estructura, lo que nos sostiene. Entonces, no es lo mismo el lado derecho que el lado izquierdo, lo que significa. Si yo soy diestra, ¿sí? Mi lado derecho, o sea, me corto el cuerpo por la mitad, y mi lado derecho va a significar conflictos que tengan que ver con mi pareja o con mi trabajo. Y al revés, mi lado izquierdo va a tener que ver con un conflicto con mi madre o yo como madre. ¿Sí? Ahí empiezan las caritas sonrientes. Bien, entonces, esta es una de las cosas que nosotros vamos a estar analizando. ¿Sí? Otra de las cosas es, ¿cómo sabemos nosotros si somos diestros o somos zurdos? Entonces, este es un ejemplo, aplaudimos, ¿sí? Y tenemos un ejemplo, si aplaudimos de un lado o aplaudimos del otro. Otro ejemplo es, hacemos una casita, ¿se ve la casita? Y miro a través de la casita, por ejemplo, la imagen que está frente a mí. Cierro un ojo y me fijo si se mueve la imagen. Abro los dos. Cierro el otro y me fijo si se mueve la imagen. Pero siempre lo que dejo es el triangulito quieto. El triangulito lo dejo quieto. Eso, así. Y ahora, si cierro un ojo, me fijo si se va la imagen. Eso. Abro los dos, cierro el otro ojo y me fijo si se va la imagen. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando se va la imagen es el ojo dominante. Esa es la lateralidad. Entonces, si somos nosotros diestros, lo repito, toda la parte derecha va a tener que ver con la pareja o con lo que esté todo a mi mismo nivel. Significa hermanos, compañeros de trabajo, primos, amigos, pareja. Lado izquierdo, yo como madre, o sea, con mis hijos, o yo como hija con mi madre. Tengan presente que siempre esto ocurre ante una situación del inconsciente, que me está queriendo decir algo, pero no necesariamente es lo que parece, sino lo que cree nuestro inconsciente para nosotros. Por ejemplo, no tenemos hijos y tengo una fractura del útero del lado derecho y soy diestra, ¿sí? Pero no tengo hijos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a estar pensando? ¿Qué me pasó en virtud de los proyectos que yo considero como hijos? ¿Está? ¿Se entiende? Todos háganme así o háganme así. Bien, genial. Entonces, después van a hacer bien la prueba y se van a fijar porque hay un porcentaje alto de zurdos que están lateralizados y escriben con la derecha. ¿Sí? No todos los zurdos van a escribir con la izquierda. Muy bien. Entonces, la segunda ley, esa es la primera ley, significa que todo impacto emocional, cualquier estrés que yo viva,
va a impactar en mi sistema nervioso y de allí se va a aplicar en un área específica de mi cuerpo, como por ejemplo, yo voy caminando, me asaltan, eso es un evento imprevisto, una situación que me genera una emoción oculta porque yo no sé qué hacer, vivido en soledad, en aislamiento, de forma inesperada, y no sé qué decirme qué hacer. A las 2 horas tengo una laringitis. ¿Se entiende? Bien. Entonces, esa es la primera ley. La segunda ley dice que existen en cualquier enfermedad y en cualquier conducta 2 fases. Una fase, como ven acá estos circulitos naranjas y celestes. Bien. Esto es, me levanto, todo mi sistema se despierta, aumenta la cantidad de adrenalina y de cortisol, viene la noche, me acuesto, disminuye mi cortisol, mi adrenalina, ¿sí? Y puedo descansar. Este es el ciclo normal. Ahora, cuando nosotros tenemos un conflicto que impacta en nuestro sistema nervioso, esto, que es naranjita, aumenta y no baja hasta que el problema esté resuelto. ¿Vieron el estrés? Lo que le decimos estrés. El estrés es esta parte naranja. Vivimos en el conflicto constantemente sin resolverlo. ¿Hasta ahí vamos bien? En las enfermedades crónicas, esto disminuye, como en esta parte de nuevo pasa al azul, y vuelve a generarse una y otra vez, baja y sube, como la hipertensión, como bueno, todas las enfermedades, las artritis, las contracturas, las enfermedades crónicas, las migrañas, ¿sí? Yo resuelvo el conflicto en ese momento, pero como no llego al primer conflicto, que es el programante, se vuelve a repetir una y otra vez, hasta que lo resuelvo. ¿Y esto para qué sirve? Para que nuestro inconsciente nos vaya a decir por dónde tenemos que ir y cuál es el nivel de coherencia donde deberíamos estar viviendo. ¿Qué significa? Que estamos haciendo algo que realmente no queremos o no sentimos, o nos está recordando algo que no hemos resuelto. Para esto sirven las enfermedades. Por eso, todas las enfermedades son oportunidades de cambio. Esta sería lo mismo, explicado, y si no hay una solución, lo que hablábamos del conflicto, el individuo va a permanecer en la primera etapa, en la roja, en la naranja, que es la fase de estrés activa del conflicto. Y si ese conflicto es muy intenso y dura un periodo muy prolongado, la condición puede ser mortal, ¿sí? Acá veíamos los focos. Y bueno, vamos a la tercera, que es la que más nos importa a nosotros. En la tercera se estudia el sistema ontogenético de las enfermedades. ¿Y qué dice? Hammer se puso a estudiar los cánceres, las personas con cánceres, los tipos de cánceres, y lo que se dio cuenta es que tanto las enfermedades como el cáncer iba a depender de qué capa embrionaria estuviese, de dónde salía ese aparato. Nosotros somos como si fuésemos 3 platos cuando recién nos estamos formando, ¿sí? Acá ven, hay uno que se llama, ven este, endodermo, que es el de abajo, este que es el mesodermo, el del medio, y este de afuera que se llama ectodermo. Es mucho más sencillo cuando lo pensamos nosotros internamente. El endodermo tiene que ver con todos los conflictos relacionados con supervivencia. Son las funciones básicas. Es alimentación, respiración, reproducción, ¿sí? Entonces, todo lo interno, el tubo digestivo, los pulmones, ¿sí? Derivan de esta capa embrionaria que se llama endodermo. Sin eso, nosotros corremos peligro de muerte. Si no respiramos, nos morimos. Si no comemos, nos morimos. Si no hacemos pis, nos morimos, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende? Díganme así o díganme así, para repetirlo. Entonces, ese es el endodermo. Genial, gracias. Y ahora, una vez
que ya tenemos las necesidades básicas resueltas, la segunda capa, ¿sí?, es la del aparato locomotor. Yo me muevo. Va a tener que ver con los músculos, las articulaciones, las vértebras, los huesos, los ligamentos, todo el tejido de sostén del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me muevo, entro en contacto con los otros seres y empieza mi comparación. Si yo soy valioso o valiosa o no. Y cada vez que yo me desvalorizo, sobre todo en cuestiones crónicas o desde nuestra infancia, va a aparecer un síntoma que tiene que ver con las contracturas, con el colesterol, toda la parte sanguínea, los vasos sanguíneos, tiene que ver con esta capa. La anemia, ¿sí? ¿Está? Y la tercera capa, que se llama ectodermo, es la de afuera, la última, la filogenética más jovencita para nosotros. Y esta tiene que ver cuando estamos en contacto con los otros. Ya los encontramos y ahora estamos en contacto. Y este contacto puede ser agradable o puede ser desagradable para nuestro inconsciente. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, una lesión en piel, eso vamos a pensar, eso es ectodermo, o si yo tengo, por ejemplo, un problema en lo que tenga que ver sistema nervioso. Acá también aparecen todas las enfermedades psiquiátricas, dependen de la capa ectodérmica, la depresión, las fobias, etc. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Me dicen así? ¿Me dicen así? ¿Alguna pregunta? Pueden escribirme por el chat, así las voy contestando. Acá está mucho mejor el grafiquito. Y como vemos, tenemos esto, el verdecito, ven que el tubo digestivo, los pulmones, etc. Ese endodermo. El amarillito, es el mesodermo. Y el de afuera, piel y sistema nervioso, es el ectodermo. ¿Ahí se ve bien? ¿Se ve mejor? Buenísimo. ¿Y para qué nos sirve saber todo esto? ¿No? Igual le voy a estar enferma, diría uno. Para ver cuáles son las creencias que están asociadas y cuál es el conflicto que me lleva a esa enfermedad o ese síntoma físico. El conflicto del síntoma físico del endodermo, ¿sí?, es supervivencia. Y tiene que ver, por ejemplo, con la alimentación. Me comí un bocado indigesto, me cayó mal lo que me dijo, me dio una patada en el hígado. Ya conocen esas frases, ¿no? Bien, esas frases tienen que ver con el endodermo y tienen una cuestión de, por ejemplo, no existo, no soy. Están relacionadas con ese tipo de creencias. Ahora, cuando nosotros vemos el mesodermo, se divide en dos, desde la descodificación biológica. El mesodermo antiguo, que vieron todas las telitas que cubren los órganos, por ejemplo, las pleuras, el pericardio, el peritoneo, las meninges. Y eso tiene un sentido, el conflicto es un ataque a la integridad. Me dio una puñalada en el corazón y hago una pericarditis. Me dejó sin respirar y me hago una pleuritis, ¿sí? Cabeza de clan, que tiene que ver con las meninges. Mi papá no me protegió, por ejemplo. Ahora, el otro mesodermo, que se llama mesodermo nuevo, que es la otra capa embrionaria, tiene que ver con esto que decíamos con lo musculoesquelético, el aparato locomotor. Y ahí el conflicto va a ser de desvalorización en relación a los otros. No sentirme apta, o no sentirme apto, o una pérdida profunda. Entonces, por ejemplo, las lumbalgias, las hernias. Las lumbalgias tienen un contexto sobre todo de no me siento apto en esta relación, en la relación con mi pareja, ¿sí? Y el ectodermo, como dijimos también, es la vida en grupo y tiene que ver con los miedos.
sea territorial, el sexual o motor, identidad, oral, el mal olor. ¿Vieron cuando uno dice, me soplaron la nuca? Bueno, eso tiene que ver con el ectodermo. O algo me huele mal, esto tiene que ver con el ectodermo. Hasta acá vamos bien, me hacen así o me hacen así, y me escriben los que necesiten para ir aclarando dudas. Bueno, este es el endodermo. Los conflictos biológicos del endodermo, ven que es todo sistema nervioso, sistema digestivo. Es un conflicto de bocado, un bocado como alimento real o simbólico. Por ejemplo, voy a un asado el domingo y cuando vuelvo me siento descompuesta porque comí mucho. No es que comimos mucho, probablemente, puede que hayamos comido mucho, pero seguramente comimos igual que en otras oportunidades. Pero lo que nos está pasando es que escuchamos algo o vimos algo que nos resultó un bocado indigesto, que no lo pudimos tragar o asimilar. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta de estas cosas? Empezamos a pensar qué fue lo que nos pasó en ese día o 2 horas antes. ¿Qué fue lo que nos cayó mal? Y ahí nos empezamos a dar cuenta de lo que ocurre. En el mesodermo, que este es el mesodermo antiguo, ven que son las meninges, la pleura, el peritoneo y el pericardio. ¿Sí? Ahí está, súper gráfico. Es todo lo que cubre. Ahí estoy contestando, estoy mirando. ¿Sí? Sí, escríbanme tranquilos, no hay problema. Yo lo pongo acá chiquito y me consulta. Y este es el mesodermo. El sobrepeso tiene que ver con el mesodermo. La disminución de peso excesiva también. Bien. Son las áreas, como se darán cuenta, este grafiquito es un sistema nervioso cortado en una cabeza y visto desde arriba. Y se forma este hombrecito, ven que tiene el ojito, la cabeza, un brazo, las vértebras, ¿sí? El hueso ilíaco, ¿lo ven? ¿Se ve? Bueno, este hombrecito se llama homúnculo y está representado todo el esqueleto en nuestro sistema nervioso. Bien. Entonces, no es lo mismo el sistema nervioso masculino que el femenino, como ven acá, ¿sí? Decimos, zapato, generador de dolores de cabeza, tenemos aniversarios y cumpleaños, y en el varón tenemos sexo, sexo ya, persecuciones peligrosas, centro del control remoto de la TV, etc. No es lo mismo. Y esto significa, tiene que ver más que con lo masculino y lo femenino, con la lateralidad. No es lo mismo la función de cómo funciona un hombre diestro que una mujer diestra, de acuerdo al sistema, de acuerdo al hemisferio cerebral predominante. Entonces, nosotros le pedimos al hombre que hable, y los hombres filogenéticamente salían a cazar mamut. Imagínense que si hablan se les escapa el mamut, o se les escapa la presa, entonces no hablan. Nosotros les pedimos algo que biológicamente no es así, ¿sí? Y al revés, las mujeres que están en comunicación, adentro de la caverna, cuidando a los niñitos, entonces están en colaboración. Eso significa el otro hemisferio cerebral. ¿Está? Bien. Entonces, en el ectodermo vamos a tener en cuenta todas estas enfermedades relacionadas con los otros. O sea, en contacto con los otros, o contactos irritantes, o contactos que queremos, por ejemplo, cuando fallece alguien y ya no estamos en contacto con esa persona, puede ser que tengamos urticaria. ¿Y cómo se analiza? A grosso modo. Como la biología es bárbara,
es, si yo tengo una urticaria, ¿qué hace la piel? Aumenta el volumen, ¿cierto? En una urticaria se dematiza, se hace así la piel. Necesito estar más en contacto con. Y en un eczema, por ejemplo, la piel se descama y pica. Entonces, este contacto es tóxico. ¿Y cómo se analiza? De acuerdo a la parte del cuerpo y de acuerdo a qué tipo de lesión haya en la piel. Para que ustedes empiecen a pensar las enfermedades que han tenido. Los conflictos territoriales son miedo a perder el territorio. Por ejemplo, si yo tengo una depresión, en una depresión voy a tener 2 o más conflictos en el mismo momento, y uno de los conflictos va a ser que pierdo mi territorio. Por ejemplo, me cambian de lugar de trabajo, o me ponen a un compañero, una compañera con quien no me llevo bien. Pero sumado a eso, existe otro conflicto de índole sexual. Por ejemplo, siento que mi pareja ya no me quiere, o que me engaña, o que no me desea. Cuando se generan estos 2 conflictos en 2 hemisferios cerebrales diferentes, ¿qué hace la biología para resguardarnos en nuestra vida? Porque lo principal, lo que va a buscar siempre nuestro inconsciente es mantenernos vivos y a salvo, se va hacia arriba, a las enfermedades psiquiátricas, porque si no, entraría en muerte o en un cáncer. ¿Está? Entonces, siempre los miedos que aparecen en esta área y en la parte de psiquiatría va a tener que ver con 2 o 3 conflictos generados en el mismo, no en el mismo momento, sino que aparecen en el mismo momento. Puede ser que uno sea viejo y el otro se agrega. Y acá es donde se ve, les quería mostrar esto. Por ejemplo, acá hay un área impactada, donde no funciona la información bien, y tenemos otro segundo conflicto que es territorial, y salta de este lado. Entonces, ahora viene un tercer conflicto y no puede ir ni acá ni acá. Y se va al área de psiquiatría, a las enfermedades psiquiátricas. Bueno, y por último, la quinta ley biológica y otra que está relacionada con los microorganismos, que es la cuarta, pero me pareció súper excesivo. La quinta ley, que se llama la quinta esencia de Hammer, es que cada llamada enfermedad tiene que ser entendida como un programa biológico significativo de la naturaleza creado para resolver un conflicto biológico inesperado. Que es esto que yo les decía. Cada enfermedad, cada síntoma físico, la naturaleza nos muestra una posibilidad de poder cambiarlo y poder seguir adelante sin ese conflicto.